Estas y más historias sobre volver a empezar, ustedes las van a conocer acá. Soy Silvana Espinosa Uribe. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Bueno, Jason, quería primero darte las gracias por darme esta entrevista. Como te dije cuando nos conocimos, esto es un espacio seguro. Entonces, cualquier pregunta en la que no te sientas cómodo respondiendo, si quieres hacer una pausa, es solo que me digas y continuamos con la entrevista. Ok. Entonces, bueno, empecemos por lo más básico. ¿Cuál es tu nombre, tu edad y cuéntame dónde estamos? Yo soy Jason Andrés García, tengo 33 años y estamos en Bogotá, Colombia. Y esta es tu casa. Sí, Y aquí vives con. con mis padres y con mi hijo. ¿Estás casado? No, unión libre. ¿Y tienes cuántos hijos? Uno, ¿Cómo se llama? Samuel, ¿Y cuántos años tiene? tiene 1 año y medio. 1 año y medio. Jason, ¿cómo fue tu niñez? Difícil, o sea, yo crecí con mi padre. Mi padre era una persona que consumía droga, que vivía en la delincuencia. El trato hacia mí no era el mejor, tenía sus problemas y yo tenía que ver ahí con los problemas de él. No, mi niñez estuvo marcada por el sufrimiento y el dolor. Es decir, podría decirse que la relación con tu papá era mala. Malísima, sí, señora. ¿Qué recuerdos tienes de tu papá? No, recuerdo que era una persona que consumía mucha droga, que era una persona muy agresiva, era una persona que solamente le importaba lo de él, que todo lo que estuviera a su alrededor no importaba, siempre y cuando él pudiera saciar sus necesidades de drogadicción. ¿Qué te daba miedo de tu papá? Todo, todo. Me daba miedo verlo en estado de droga, me daba miedo no llegar a la casa, me daba miedo las actitudes que tenía, sus comportamientos, todo de él me causaba terror. ¿Y qué sentías cuando lo veías consumiendo droga? Em, o sea, de cierta manera sentía dolor porque pues hasta ese momento era la única persona que tenía. Sentía tristeza y creía que mi vida también terminaría de la misma manera. ¿Y él te maltrataba físicamente? Sí, claro. ¿Qué Me sentías? golpeaba con lo que encontrara. Él tenía momentos de rabia y esos momentos de rabia buscaba desquitarse golpeándolo a uno. Y me decías que te ponía a trabajar. Sí, yo tenía que ir a reciclar o tenía que ir a pedir monedas en los semáforos o tenía que ir incluso a pedir de comer en los restaurantes porque, como le decía al principio, él solamente le importaba él y saciar su necesidad de droga. ¿Y qué edad tenías cuando te ponía a trabajar y hacer todo esto que contabas? Yo crecí con él, yo creo que en ese momento tenía de 9 a 10 años. Hablemos de tu mamá. Tú me contaste cuando nos conocimos que tu mamá se tuvo que escapar de la casa. ¿Por qué se fue? Mi mamá, ella tuvo problemas en su hogar y ella no tenía dónde vivir. La solución que encontró fue irse a vivir con mi papá, pero mi papá era una persona demasiado agresiva. Cuando ella se metió con mi papá, ella era una niña, ya tenía 17 años. Mi papá la maltrataba, mi papá no le daba alimento. Entonces, en un momento ella tuvo la oportunidad de escapar. Nosotros, estaba yo tenía 1 o 2 añitos y estaba mi hermanita estaba recién nacida. Entonces, como mi papá me cargaba para todo lugar donde él fuera, la única oportunidad que mi mamá tuvo de escapar de esa vida fue esperar que en algún momento él saliera de la casa conmigo para poder irse. Claro, y por eso terminas tú quedándote con tu Con papá él, y sí, tu señor. mamá se va. ¿Y en qué momento te vuelves a reencontrar con tu mamá? Cuando yo volví a ver a mi mamá, yo tenía ya 13 años, ya estaba consumiendo droga, ya me había metido en el mundo de la delincuencia, en ese momento ya había hecho cosas malas, ya me le escapaba a mi mamá y duraba 10 15 días en la calle, chupando pegante, haciendo males. Cuando volvía él me maltrataba y me golpeaba mucho, entonces eso me causaba miedo. ¿Y cómo te encontró tu mamá? En una ocasión estaba con unos muchachos esperando unos carros, nosotros cogíamos y nos subíamos a los carros y sacábamos todo lo que hubiera en los carros. Y ella llegó a ese lugar, ella ya había podido hablar con una persona y le había dicho que yo me la pasaba en ese lugar.
Ella llegó, me llamó por mi nombre, me saludó, me dijo que ella era mi mamá, me invitó a comer algo. Ella me invitó a comer algo, hablamos, me dijo, si quiere nos vemos el sábado. El sábado yo le compro algo de ropa y empezamos a dialogar, pues yo no quise dejarlo, fue la situación la que tuvo que pasar todo esto, pero todo ese tiempo he estado buscándolo, no había tenido la fortuna de encontrarlo, pero ahorita que lo encuentro, pues quiero empezar a mirar cómo es su vida. Yo recuerdo que yo le dije a mi padre: "Yo me voy a encontrar con mi mamá el sábado porque ella va a hacer algo que usted no hace. Ella va a comprarme algo de ropa, entonces yo voy a ir a verme con ella". ¿Y qué sentiste en ese reencuentro con tu mamá? No, mucha alegría porque yo la única imagen que tenía de mi madre era lo que mi papá había sembrado en mí. Mi papá había sembrado que ella era una mala mujer que me había dejado y que yo no le importaba. Entonces, en ese momento, pues, tuve muchas preguntas, pero no sentí el coraje de preguntarle a ella por qué había pasado todas esas cosas. ¿Y volviste a hablar con tu papá después del reencuentro con tu mamá? Yo me acuerdo que el día viernes yo le dije a mi papá que me iba a encontrar con mi mamá. Yo me vi el sábado con ella me llevó a la casa, algo totalmente diferente. La vida con mi padre, nosotros, la cama de nosotros eran guacales, televisores los que veíamos en las revistas, algo totalmente difícil. Ella ya tenía su hogar, vivía cómodamente. Me acuerdo mucho que me compró una ropa y yo me quedé un fin de semana con ella. Y luego que pasó ese fin de semana, yo le dije: "Mamá, pues la verdad, a como yo vuelva a mi casa me van a golpear y eso, pues, si a su merced no le incomoda, a mí me gustaría quedarme con usted". Y ella, llena de alegría, me recibió en su casa. ¿Y no volviste a hablar con tu papá? No, no, mi papá me lo volvió a encontrar en la cárcel. Bueno, ahora Sí, me cuentas eso. ¿En qué momento entonces, Jason? Porque me dices que cuando tú te reencuentras con tu mamá tenías 13 años sí, y sí, ya sí, estabas en el mundo de la delincuencia. sí. ¿Cómo fue entrar a ese mundo? O sea, ¿por qué terminaste metida en el mundo de la delincuencia a una edad tan temprana? No, nosotros crecimos en un barrio de Bogotá donde son pocos los que verdaderamente pueden salir adelante. Nosotros crecimos en el barrio de Las Cruces, en el centro de Bogotá. Las personas con que frecuentaba, el ejemplo que me da mi padre era una persona que me decía que si yo quería comer tenía que conseguir mi comida, que si quería tener algo de ropa tenía que comprármela. Entonces, la única solución que encontré fue esa. ¿Y en el mundo de la delincuencia qué te dedicabas? ¿A robar? Yo robaba, atracaba a las personas. Es algo que con vergüenza lo digo, pero atracaba a las personas, me subía a los carros, me llevaba lo que encontrara. ¿Y consumías droga? Y ya consumía marihuana y consumía pegante. ¿Qué impacto generó eso para ti, para los que te rodeaban, que tú desde tan chiquito estuvieras ya siendo un delincuente? Que, digamos, para tu mamá, ¿cómo fue manejar eso? ¿Qué impacto tuvo esa forma de ese estilo de vida que estabas teniendo siendo una persona tan chiquita? No, en ese lugar y en ese momento eso es algo normal. Eso es como el diario vivir de las personas en esos tiempos, pues era la única manera de sobrevivir en un lugar como esos. Obviamente mi madre no sabía nada de eso, como le dije al principio, ella buscó de muchas maneras encontrarme, pero no tuvo la fortuna de hacerlo. Ya cuando la conocí a ella, ya mi vida cambió completamente. Me alejé de ese mundo, me dio la oportunidad de estudiar, me recibí en su casa, conocí a mi familia y mi vida empezó a cambiar. ¿Tú crees que el ejemplo que recibiste de parte de tu papá fue un factor determinante o influyó mucho en que tú hayas decidido meterte en el mundo de la delincuencia? Pues yo pienso que la decisión de las cosas uno es el mismo que las toma, pero lo que vive en el entorno sí afecta mucho. O sea, eh, para nadie es un secreto que el ejemplo más grande que usted toma es el de sus padres. Y si usted ve a sus padres haciendo tal cosa, pues uno va a terminar en esa vida. Y el lugar donde uno se encuentra. ¿Cuántos años tenías la primera vez que estuviste privado de la libertad Tenía 19 años, 19 años. y te condenaron por qué delito? Me condenaron por hurto agravado y calificado. En ese momento trabajaba con bujías, se llama trabajo.
trabajaba con bujías y me metía a los carros. Entonces me cogieron por hurto agravado calificado y daño en bien ajeno. Me condenaron a 10 años. 10 años de prisión y los cumpliste. 10 años, llegué a la cárcel. La última imagen que tengo de mi papá es un día estar sentado en una silla de la cárcel y verlo tras las rejas y saludarme. Decirme, Jason, ¿cómo estás? Yo quiero hacer las paces con usted, yo quiero... Él fue a visitarte. No, él estaba también en la cárcel. Él estaba en el patio al frente donde yo me encontraba. Y él me dijo, yo quiero que hagamos acercamiento familiar, yo quiero arreglar las cosas con usted. Yo le dije, nunca más me vuelva a buscar, yo no quiero saber nada de usted. ¿Y él por qué Eh, estaba preso? Creo que había matado a una persona. Yo le dije, no me busques, yo no quiero saber nada de usted por culpa suya. En esto fue lo que me convertí. Esas fueron las últimas palabras, ya después de que llevaba 2, 3 meses en la cárcel. Había sentido el peso, la cárcel es algo que cuesta y pesa. Ya quise buscarlo, pero él ya lo habían sacado de ese lugar. Ya se lo habían llevado para otro lugar. ¿En qué cárcel fue eso? En la Modelo de acá de En la Bogotá. Modelo. Sí, señora. ¿Y cómo fue ese primer, era tu primera vez en la cárcel? Sí. ¿Qué sentiste esa primera vez que entraste a una cárcel? ¿Tenías miedo? ¿Qué te daba angustia? No, entrar a una cárcel siempre, siempre, por más que uno diga no, siempre va a generar miedo. Siempre va a generar miedo porque allá se encuentra uno con uno mismo, allá se encuentra con personas que también viven encausados por lo que están viviendo. Entonces uno va es a la expectativa de sobrevivir, de tratar de que no le arrebaten su vida. ¿Y cómo era tu comportamiento dentro de la cárcel esa primera vez que estuviste privado de la libertad? No, pues yo llegué allá y llegué con lo que en la jerga callejera llama uno el ki de la calle y a buscar problemas, a cansar, a pelear con todo mundo, digamos como a satisfacer ese deseo de rabia que tenía en mi corazón a buscar problemas. O sea, en ese momento no pensaba nada, en ese momento solamente quería que mi vida se acabara. Y empecé a llenarme de informes, empecé a llenarme de enemigos, a llenarme de problemas, empecé a andar de lugar en lugar. ¿Qué te daba tanta rabia? Me daba rabia eh, no haber tenido a alguien que me guiara, alguien que me dijera qué era bueno en la vida y qué no era bueno. O sea, me daba rabia haber tenido que coger esa vida porque aunque me mostraba malo delante de las personas, en el fondo de mi corazón sabía que había algo bueno en mí. ¿Y esos informes que te hacían por el mal comportamiento, qué efectos tenían? Uy, en la cárcel lo peor que uno puede tener es informes. Los informes disciplinarios dentro de la cárcel arruinan la salida de uno rápido, arruinan em, los informes en la cárcel es dañar su hoja de vida dentro del penal. Eso le imposibilita a uno que le den algún tipo de beneficio, que tenga un buen descuento, que se encuentre en un buen lugar dentro de la cárcel. Los informes disciplinarios dañan todo. ¿Y cómo manejaste el tema del consumo de drogas en esa primera vez que estuviste privado de la libertad? No, yo todo lo que conseguía lo conseguía era para consumir droga, para hueler para fumar marihuana. O sea, ese era mi lugar de refugio. En eso era lo único que encontraba tranquilidad, en eso era lo único que de pronto podía salir de mi realidad. Y esa primera vez que te condenaron por 10 años, me dijiste, por hurto, ¿al cuánto tiempo recuperaste tu libertad? A los 6 años A los 6 años. Y sales a prisión domiciliaria, te entendí. salí, pagué 6 años, salí en prisión domiciliaria, pero todavía no había habido un cambio en mí. Eh, Mis padres, mi mamá y el esposo, ellos me brindaron la mano, me abrieron las puertas de su hogar, yo no valoré nada de lo que ellos hicieron por mí y volví otra vez al mundo que me gustaba, porque en ese momento era algo que a mí me gustaba, A delinquir. a delinquir, a consumir drogas y a hacer daño a los demás. Era algo que a mí me causaba alegría. O ¿Cuá- sea, en algún momento pensé que quería que otros sintieran lo que yo había sentido en algún momento de mi niñez. ¿Cuánto tiempo duraste en libertad antes de volver a delinquir? Que te capturaran nuevamente. Duré 8 meses, 8 meses, 8 meses duré en prisión domiciliaria y otra vez me llené de problemas. Cuando volví a reaccionar, otra vez estaba encerrado en la cárcel.
Y esa segunda vez, ¿cuántos años tenías? Tenía como 26 años, Y te 25, condenaron, 26 y años. te condenaron esta vez por qué delitos. Me condenaron por hurto agravado y por porte ilegal de armas. Ya iba como reo ausente. Eso ya es un problema. O sea, si uno sale debiéndole algo a la justicia y vuelve a recaer en lo mismo, eso se llama, se me fue el nombre ahorita, eso se llama transgredir, eso se llama transgredir en el delito y ya viene con más repercusiones. O sea, ya en ese momento tú tienes que pagar el resto de la condena que empezaste y empezar una nueva condena, ya beneficios casi no. Claro, porque todavía te faltaba cumplir lo de que estabas haciendo en prisión domiciliaria de la primera condena y te la sumaron ahora esta segunda nueva condena que Mm, tenías que cumplir. sí, señorita. Entonces la idea era cuánto durar ahora otra vez en la cárcel, cuánto te tocaba, ¿6 años en total? Tenía 2 condenas de 10 años, Ah, 240 meses, 20 años. 20 años que por mi mal comportamiento en la cárcel, pues tenía que hacer harto tiempo. ¿entras de nuevo a la modelo o a qué cárcel entraste esta segunda vez? No entré a la modelo, ya había pasado por la Distrital, ya había pasado por la Picota, había pasado por Alcatraz en Acacias Meta y volví de nuevo a la modelo. ¿Y qué sentiste volver a la cárcel No, y otra vez a la modelo? se me vino el mundo encima, ya sentí que mi vida se había acabado, que ya no tenía ninguna esperanza. Pues ya la confianza de la familia se pierde. Eso es algo que los deja heridos porque le abren a uno las puertas del hogar, lo apoyan, lo acompañan y uno pagarles de esa manera, pues los deja tristes, los deja heridos. En ese momento sentí que mi vida se había acabado, no sabía en qué momento iba a pagar todo ese tiempo de cárcel. ¿Seguían las mismas personas que tú ya habías conocido, seguían todavía presas cuando tú volviste a la modelo? No, muy pocas, Muy pocas. ya había pasado mucho tiempo, sí, señorita. ¿Y tú seguías teniendo ese mismo comportamiento? O sea, te siguieron poniendo informes y todo. No, 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 yo, o sea, el que efectuó una transformación, un cambio completamente en mi vida fue Dios. O sea, en ese momento, como que digo, tengo que hacer algo para cambiar mi vida. O sea, yo no puedo terminar porque ese era el ejemplo que había recibido de mi padre. Mi padre también fue una persona que pagó mucha cárcel. Y yo decía, yo no quiero seguir ese mismo camino, no quiero terminar mi vida en una cárcel. Para ese entonces él ya había muerto. Tu papá. Ya me había llegado la noticia a la cárcel, estaba en la cárcel ya el día Casillas y ya me había llegado la noticia de que él había muerto, solo en una pieza, sin compañía de nadie. Entonces en ese momento ya, a pesar de mi situación, digo, tengo que buscar la manera de cambiar. Solo lo he intentado muchas veces, no lo he logrado, pero tiene que haber una manera de hacerlo. Antes de que me cuentes cómo llegaste al proceso de cambio, me dices que te llamaron cuando tú estabas en la cárcel de Casillas a informarte que tu papá se había muerto. Sí, ¿Quién claro. te llamó? Mi mamá. Mamá me dijo, Jason, tengo que decirle algo, no se vaya a poner mal, pero su papá se murió, ¿Y de qué murió? él murió de cáncer. Pero señorita, en ese momento yo, la persona que más odiaba en el mundo era él. Yo a él lo odiaba con toda mi alma, a mí en ese momento no se me conmovió nada, o sea, me dio igual de que él se hubiera ido. ¿Y hoy en día ya lo perdonaste? Sí, claro, en el caminar con Dios eso es indispensable. Perdón. El perdón es algo base en el caminar con Dios y eso fue lo primero que él me habló. Usted tiene una persona en el alma a la cual odia mucho y esa persona es necesario que la perdone. Y con lágrimas en mis ojos y sufriendo me tocó hacer. ¿Cómo llega Dios a tu vida? ¿En qué momento está, o sea, estabas en la cárcel, pero cómo fue ese encuentro con Dios para que realmente hubiera esa transformación que es impresionante? Yo no sé, señorita, si fue la situación, fue el haber estado encerrado en el último rincón de mi alma. O sea, no solamente estaba encerrado físicamente, sino que vivía encerrado espiritualmente, vivía en el último rincón, aburrido, amargado por todo. Y en algún momento le dije, pues si usted sí se deme una oportunidad, muéstreme qué debo hacer para cambiar, muéstreme cómo puedo alejarme de la droga, muéstreme que hay algo diferente para mi vida, dicen que usted es bueno y que es amoroso, yo quiero mirar si para mí también puede existir eso. Y yo sentí que él me habló, ¿Y qué te señorita, dijo? ¿Qué?
Yo sentí que él me dijo: "Jason, estoy cansado de verlo sufrir, quiero que en su vida pase algo diferente, quiero que salga adelante, quiero verlo cambiar". Y yo siento que ese fue el detonante. Yo me acuerdo que ese día lloraba como un niño, pero al día siguiente ya todo fue diferente, porque con lo primero que me levantaba era con un bareto. Si no tenía para comprarlo, yo prefería vender mi comida para consumir y ya no sentí el deseo de hacerlo. Yo quiero saber de usted, quiero aprender quién es usted, cómo hago. Hubieron personas que me empezaron a mostrar la palabra, empecé a estudiar la palabra, me encontré muchas cosas diferentes, muchas promesas bonitas que empezaron a cautivar mi vida. Y ahí empezaste, digamos, como a trabajar en tu espiritualidad. Sí, en el cambio, o sea, en ese momento ya, se queda a un lado la droga. Yo pensé que era por un momento, pero hasta el día de hoy no lo he vuelto a necesitar. Se quedó a un lado el odio, se quedó a un lado las ganas de hacerle daño a las personas. No lo seguí haciendo, empecé fue a enfocarme en que mi vida tenía que cambiar, en que de alguna manera mi vida tenía que ser diferente. Y como, por ejemplo, lo tomó tu mamá, el esposo de tu mamá, que me dices que es como tu papá. Sí, él ¿Cómo, una persona que me ha apoyado muchísimo. y cómo tomaron ellos ese, digamos, empezar a ver ese proceso de cambio tuyo? No, Que a pues lo mejor ellos no se imaginaron que fuera posible, ¿no? Porque sí, claro. Y por el momento, pues, no lo creen, o sea, en ese momento también ya uno tiene claro, ya ha estudiado y uno tiene claro de que las cosas se hacen y no se dicen. En ese momento, pues, no les hablaba mucho de que hubiera un cambio en mi vida. ¿cómo crees que ese trabajo espiritual que has hecho durante ya todo este tiempo, esto fue hace cuánto tiempo que empezaste como en esta transición? Ya 6 años. 6 años. Sí, O señor. sea, 6 años sin consumir drogas, seis Sí. años como digamos trabajando en ti de la mano de la espiritualidad y de Dios. ¿Cómo crees que eso ha cambiado tu forma de pensar? Tú antes me decías que sentías la necesidad de hacerle daño a las personas, bien fuera por sobrevivir, bien fuera porque ese fue el ejemplo que tuviste de tu papá, pero hoy en día, ¿qué, qué piensas tú de, digamos, cómo salir adelante? ¿Cuál es como la mejor, la forma que uno debería comportarse? ¿Cómo te ayuda Dios a cambiar en tu forma de actuar? No, eso es un nacer de nuevo. Eso de ser una persona, uno diferente, ya uno no anhela hacerle daño a nadie, ya si uno tiene la oportunidad de servirle a los demás, lo hace. Ya entendí lo que fui en el pasado, por eso estoy haciendo esto, no quiero ocultar lo que fui, pero la intención mía es glorificar el nombre de Dios y de pronto transmitir un mensaje que en él sí hay un cambio real y verdadero. Ya hoy en día tengo un pensamiento diferente, ya quiero estudiar, quiero trabajar, quiero sacar adelante a mi hijo, quiero demostrarle a mi familia que puedo ser una persona diferente. Todo eso ya, todos los días me levanto pensando en eso, ya no me levanto pensando en ladro en conseguir las cosas de una mala manera, me levanto es pensando en salir adelante, en ser alguien diferente, y ese es un trabajar diario, ese es un trabajar diario. Jason, ¿y tú empezaste a trabajar y a estudiar en la cárcel después de este cambio y te encuentras con Dios? ¿Empiezas a estudiar y a trabajar en la cárcel? Sí, claro, lo primero que hago es empezar a arreglar mi conducta, a, a buscar un buen descuento, a estudiar la palabra, a empezar a buscar una manera de sostenerme allá. Yo me acuerdo que yo hacía colchones, hacía sofás, arreglaba ropa, eh, todo lo que tuviera, hacía tareas, memoriales, todo lo que tuviera que ver con de pronto ganar un sustento sin la necesidad de hacerle daño a nadie, ahí me metía. Y también eras monitor en la biblioteca. Me salió un descuento como monitor educativo. Tuve la oportunidad de ser monitor educativo durante 3 años en ese. Qué era ser monitor educativo? ¿Qué te tocaba? Instruir a los otros internos, estar pendiente de la salida de ellos, llevarlos a las aulas de clase, darles, consejos de valores, de principios. O sea, hay muchas personas que allá no llegan a conocer eso, y eso es satisfactorio para la vida de uno, porque en algún momento me llegué a encontrar con personas que no sabían leer y luego del proceso ya aprendieron a leer,
aprendieron cosas positivas y eso era como un punto a favor de la transformación de la vida de uno. O sea, en eso me enfoqué, en que tenía que hacer algo positivo por las demás personas. Cualquier curso que llegaba, yo lo dictaba en el patio, yo les hacía los papeles, yo les hablaba de lo importante que era encontrarse con las personas y, o sea, Dios me dio gracia para que vieran algo diferente en mi vida. O sea, ya si alguien tenía algún problema, llegaban y hablaban conmigo, algún consejo salía para darles y eso es bonito para la vida de uno. O sea, eso es algo positivo. Y a través de ese cambio no hubo también muchas personas que de pronto dejaron de ser tus amigos estando en la cárcel porque seguramente eran, no sé, con quien consumías o con quien de pronto te portabas mal. ¿Eso hizo, tu cambio hizo que te alejaras de ciertas personas o las personas a pesar de eso con quien tú te relacionabas te aceptaron esta nueva versión de ti? No, eso tiene que uno dejarlo atrás. O sea, las personas no van a aceptar eso. Las personas, y mucho menos lo van a creer, eso uno lo tiene que demostrar. Entonces ya las personas con las que frecuentaba ya en un momento me vieron asistir a la iglesia, me vieron dejar de consumir y se empezaron a apartar. La verdad no me interesó nunca más la amistad de ellos, no me interesó nunca más seguir el camino de ellos. Más bien si podía en algún momento hacer algo y que ellos vieran que verdaderamente en Dios había una transformación y un cambio, eso de pronto quise sembrarlo. Jason, y me dices que estamos aquí en tu casa y es porque tú estás ahorita en prisión domiciliaria. Sí, señorita. ¿Qué sentiste cuando te notificaron que ya podías salir a prisión domiciliaria? Uy, no, eso es una alegría muy grande. Pero también es un reto, porque allá uno diariamente se cuestiona, ¿será que este cambio es para toda la vida o será que es mientras estoy acá? ¿Será que es un refugio o es la verdad? Entonces voy a salir a enfrentarme. Pero la sensación más grande que tenía era poder encontrarme con mi hijo. ¿En qué momento nace tu hijo? Cuando tú estabas en la cárcel, claro. Sí, yo conocí a mi esposa estando allá. Nosotros llevábamos 2 años de relación. Durante ese tiempo había orado mucho a mi Dios para que me diera la oportunidad de ser padre. O sea, tú no puedes entender, en el caso mío, sí, tú no puedes entender cómo se comporta un padre contigo cuando nunca lo tuviste. Entonces eso le decía yo a Dios, yo quisiera ser un padre para entender cómo es eso. O sea, dame esa oportunidad porque tú me dices que eres mi padre, pero yo no tengo esa imagen en mi vida. Yo no sé qué es tratar a alguien como un padre y tú me dices que eres mi padre, pues dame la oportunidad también a mí de ser padre para ver qué se siente eso. Y durante mucho tiempo le oré por un hijo y llegó el momento, ya decía, ya tengo 30 años, ya se me fue mi vida en ese lugar, no sé si tenga la oportunidad de ser padre o algo de que eso vaya a pasar, pero Dios acomoda todo. Dios arregló mi relación con mi familia, Dios puso una mujer buena en mi vida, Dios me dio la oportunidad de tener un hijo precioso, el cual amo y la sensación más grande que tenía en ese momento que me notificaron mi libertad domiciliaria era poder encontrarme con él. No lo conocía, nunca quise que me lo llevaran allá a la cárcel, quería encontrarme con él acá afuera. ¿Y cómo fue ese encuentro? Uy, eso es algo hermoso porque es como ver tu vida reflejada. Es como, em, es una sensación hermosa porque es como una parte de uno que se ve ahí. Entonces, en ese momento ya yo digo, él no tiene que saber ni vivir nada de lo que yo tuve que vivir. Y él tiene que ser una motivación para que mi vida sea transformada cada día más. Yo tengo que darle un buen ejemplo. Él no tiene que meterse en nada de las cosas que yo tuve que, de pronto lo que no pensó en algún momento mi padre, ya en este camino ya yo no lo juzgo a él, tal vez él tuvo una vida difícil y el dolor que sentía por esa vida que tuvo, de pronto lo desfogó en la manera en cómo se comportaba conmigo. Pero yo quiero para mi hijo una vida diferente. ¿Y había algo que te diera miedo de salir a prisión domiciliaria? Porque ya me dices que emoción y felicidad, pues conocer a tu hijo, pero hay algo que te diera miedo que tú pensaras, Sí, muchas veces me dio miedo salir y volver a lo mismo. Me recaer. dio miedo que saliera y me encontrara con la droga, otra vez volviera a eso. Me dio miedo que la necesidad me llevara
otra vez a la delincuencia y eso, pero cuando las cosas son de Dios, Mm. son reales. Y ese es mi pensamiento. Yo sé que ya no necesito más eso para mi vida. Mm, ¿Hace cuánto estás en prisión domiciliaria? Ya llevo 3 meses, ya Tres voy meses. para 4 meses, sí, señorita. ¿Y cómo has hecho para recuperar esa confianza de tus papás viviendo aquí con ellos, que ellos nuevamente te hayan, digamos, abierto las puertas de tu casa? ¿Cómo has hecho para recuperar esa confianza? Yo creo que eso requiere tiempo. Pues por el momento pienso que ellos han visto algo diferente, la manera en cómo uno habla, la manera en cómo uno se comporta, las decisiones que toma, pero no es algo que de pronto se recupere de la noche a la mañana. He recibido todo el apoyo de ellos siempre, siempre recibí el apoyo de ellos, pero el que recupere esa confianza, no sé si ya lo haya hecho, pero anhelo hacerlo en algún momento. Lo importante es que lo estás trabajando. Sí, y hay que demostrarlo a diario. O sea, yo siempre me enfoqué en que yo nunca dije, ya dejé esto, ya la droga no hace parte de mi vida, sino todos los días me levanto diciéndole, Dios, dame la fortaleza para hoy no necesitar eso. Dame la fortaleza para hoy no querer saber nada de ese tipo ¿Estás, de conductas. y estás estudiando ahorita actualmente? Sí, ahorita tengo, a raíz de todo lo que hice allá en la cárcel para ayudar a las demás personas, gracias a Dios siempre tuve personas que estuvieron pendientes de mi transformación, tuve personas que estuvieron ahí enseñándome, hablándome, la confraternidad carcelaria, los pastores que entran allá a hablarle a uno, son personas que apuestan y que creen de que verdaderamente de allá se puede sacar gente resocializada. Me gané una beca universitaria. Tengo una beca universitaria para estudiar ingeniería civil. Ya estoy en trámite para empezar a estudiar. Tengo proyectos bonitos para mi vida. No sé cómo voy a hacer para pagar lo que me vayan a cobrar, pero yo sé que el que me la dio también me va a ayudar a pagarla. Yo sé que algo bueno va a salir de todo eso. En este momento estoy enfocado a que pronto me den mi libertad condicional para poder trabajar, para poder estudiar juicioso, para salir adelante, sacar adelante a mi hijo. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en la cárcel? Y allá aprendí uno muchas cosas, pero pienso que a través del dolor y el sufrimiento que uno vive allá necesita el cambio. Entonces la lección más grande que tengo es la del cambio. Buscar el cambio, buscar el cambio. El cambio tiene que ser algo necesario porque uno sale marcado y ese es un lugar que jala mucho. Ese es un lugar que lo está esperando con las puertas abiertas. Y pues ya me pasó la primera vez, espero que esta vez no vaya a ser igual. Todos los días trabajo para eso, ¿Y tú por qué aceptaste darme esta entrevista? porque quiero que a través de mi vida otras personas puedan, no sé, encontrar inspiración para transformar sus vidas. Otras personas puedan, si no tienen las fuerzas, acercarse a Dios. Dios siempre está dispuesto a ayudar a los demás y Dios es el único que puede efectuar un cambio real y verdadero en una persona. Entonces, yo quiero que las personas aprendan de mi vida el no meterse en el mundo de la droga, no meterse en el mundo de la delincuencia. En el momento se piensa que es muy bonito, pero las consecuencias son grandes. Mm. Hay algo de lo que nadie puede escapar. Crea o no crea en Dios, la ley del karma es real para todas las personas. Todo lo que uno hace en la vida en algún momento lo tiene que pagar. Toda acción tiene su reacción y su consecuencia. Entonces, mi invitación para los jóvenes es que se alejen de las malas amistades, se alejen de cualquier tipo de droga, estudien, luchen para salir adelante. Dios en cada uno de nosotros ha puesto cosas maravillosas. Él cree en el cambio real de los demás, por eso diariamente busca personas que se acerquen a Él. A los padres que les den un buen ejemplo a sus hijos, que los apoyen, que los acompañen en cada situación que tengan. Y también a los hijos que valoren lo que tienen en la casa, porque en el caso mío, yo no valoré lo que en un momento tuve y hasta que uno no lo pierde, no se da cuenta lo realmente importante y valioso que puede ser para la vida de uno. ¿Te avergüenzas de quién fuiste y de lo que hiciste?
Claro, claro, eso es un sentimiento de culpa, o sea, uno no puede, decidir el destino de otras personas por lo que uno quiere. O sea, no puede uno utilizar a los demás como una alfombra roja para sacar adelante sus proyectos. Uno tiene que respetar, tiene que siempre enfocarse por ser una persona nueva, una buena persona. Yo pienso en la vida que la vida no se trata de conseguir títulos, la vida no se trata de conseguir lujos, la vida no se trata de conseguir muchas cosas materiales, porque en el momento en que uno se muere todo eso se queda. Eso lo terminan disfrutando otra. La verdadera lección de vida es lo que uno deja tallado en el corazón. Una buena acción que uno puede hacer por una persona, solo una buena acción que uno haga por alguien puede transformar la vida de esa persona. Y eso se puede convertir en una cadena para que muchos puedan ser transformados. ¿Qué sueñas hacer cuando salgas en libertad? Ahorita cuando ya cumplas, termines de cumplir, bien sea la condena aquí en prisión domiciliaria o cuando tengas la libertad condicional, ¿qué sueñas con cumplir? Y yo quiero que los sueños que tuve se cumplan en mi hijo. Yo quiero ¿Cuáles eran esos sueños que tenías? Yo quise, siempre toda la vida quise estudiar, a pesar del mundo en que vivía, eso se veía algo como muy lejos, pero yo siempre quise estudiar, siempre quise entrar a una universidad, siempre quise poder tener mis cosas y tener la oportunidad de viajar, de conocer lugares en el mundo. De pronto más adelante Dios me dé la oportunidad de hacerlo, pero lo más importante para mí en este momento es ser un padre ejemplar para mi hijo. Y yo sé que en él se van a cumplir las cosas que en algún momento soñé. Cuando hablas de quieres darle un ejemplo o quieres ser un padre ejemplar para tu hijo, em, a diferencia obviamente de lo que recibiste con tu papá, ¿qué crees que es lo más importante que tu hijo necesita aprender para no cometer, digamos, esos mismos errores que tú cometiste? Yo pienso que lo más importante que él debe aprender en la vida es a confiar en Dios. Y eso es algo que uno no se lo impone a las personas. Eso es algo que las personas ven en uno y les da motivación para adquirirlo también en su vida. Eh, ¿Qué debo hacer yo para esto? Amarlo, respetarlo, acompañarlo en cada decisión que tome, hacer lo que esté en mis manos para que él pueda estudiar, para que él pueda conseguir un buen trabajo, para que él pueda tratar bien a la familia que tal vez Dios mañana le quiera también entregar. Habiendo escuchado tu historia y imaginándonos que esta entrevista la van a oír papás, mamás, ¿qué les dirías a ellos que están, digamos, formando hijos, como alguna vez lo fuiste tú? Y qué consejo les darías para que ellos, digamos, a través de su comportamiento logren evitar que sus hijos cojan el mal camino como tú en algún momento lo hiciste, ¿no? Porque, ¿qué le faltó a tu papá que a un papá no le debería faltar para que tu hijo obre bien? Compañía. Yo invito a los padres a que pasen tiempo con sus hijos, o sea, eso es algo que es indispensable en la vida de ellos. O sea, hay padres que piensan que porque le dan todo a sus hijos ya van a ser personas de bien en la vida. Y resulta y pasa que el amor, que el respeto, que el apoyo son cosas que no están ahí, sino que uno tiene que forjarlas en ellos. Y es a través de pasar tiempo. O sea, la invitación es que los disfruten, que pasen tiempo con ellos, que los aconsejen y por encima de todo que les den un buen ejemplo. ¿Qué le dirías a tu papá hoy, si pudieras decirle algo? Uy, yo le diría que lo perdono por todo lo que hizo, que yo no soy nadie para juzgar el camino que tuvo y que si tuviera la oportunidad de tener otra vida, pues que evaluara sus comportamientos para no volver a caer en lo mismo. ¿Y qué le dirías a esas personas que no creen en la resocialización, que no creen en que las personas como tú sí pueden cambiar? Les diría que no generalizaran
a toda la población carcelaria, es porque todos ellos tienen una vida, aunque no parezca, todos ellos tienen sueños, todos tienen la esperanza de salir adelante, tienen familias que los aman, tienen proyectos, o sea, en una cárcel no se encuentran solamente personas malas. De allá salen proyectos, de allá salen personas transformadas, de allá sale cambio. Sí, en ningún momento estamos justificando el delito. Como dije en algún momento, las acciones tienen sus consecuencias. Cada quien llega allá porque tuvo una mala acción, pero eso no lo define como una persona mala. Eso no lo define como que todo en su vida haya sido malo. Entonces, los invitaría a que se den la oportunidad de conocer un poco más el proceso que viven cada uno de los que se encuentran privados de la libertad, hombres como mujeres. Jason, y ya para terminar, una última pregunta. Si pudieras devolver el tiempo, o en este momento tú pudieras hablar con Jason de 10 años, ¿qué le dirías tú a ese niño? Ya hoy tú teniendo 33 años, ¿qué le aconsejarías al Jason de 10 años? Mm, Le diría que perdone lo que tuvo que vivir, que se perdone al mismo, que él puede salir adelante, que luche por su cambio, que luche por sus sueños y que no se desanime, que tome decisiones correctas. Bueno, pues muchas gracias. Te felicito por tu cambio. Yo te conocí cuando estabas todavía en la cárcel y me acuerdo que las personas se me acercaron y me decían, esta es una historia que vale la pena contar porque realmente hay un cambio impresionante. Tu hijo es espectacular y estoy segura que con ese cambio le vas a dar un muy, muy buen ejemplo. Muchas gracias, señorita. Dios la bendiga. El equipo de Latente incluye a Alejandro Borraes, Valentina Díaz, Carlos Espinosa, Jorge García, Fabiana Javid, Nicolás Martínez, Diego Martínez, Edwin Mejía y María Paula Santos. Latente es hecho gracias al apoyo del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, Click Air y Estudio Roda. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas.